Hay una relación directa entre la mecánica de la articulación del tobillo, el primer metatarsiano, y las posibles sobrecargas en la musculatura posterior de la pierna, el tríceps sural, gemelo, sóleo y plantar delgado. Podost Move. ¿La estructura gobierna la función o es la función la que gobierna la estructura? Pueden ser ambos casos. Si realizamos una flexión dorsal de la articulación del tobillo y encontramos cierta limitación, puede ser culpa de la retracción muscular del tríceps sural, gemelos, sóleo, o esa retracción muscular puede ser consecuencia de una mecánica insuficiente de la articulación del tobillo. La articulación tibiotarsiana conduce toda la dinámica del pie. Está formada por el hueso de la tibia y los huesos del tarso, calcáneo y astrágalo, y junto a las articulaciones tibio-peroneas conforma el tobillo. Es la primera articulación en contactar con el suelo, siendo principal protagonista en el impulso junto al primer metatarsiano, y es la que menos se tiene en cuenta a la hora de fortalecer o flexibilizar. En ocasiones, las limitaciones o alteraciones en los movimientos de la articulación del tobillo pueden ocasionar ciertas disfunciones en la mecánica del pie y pueden generar ciertas lesiones como por ejemplo sobrecargas musculares o incluso fascitis plantar. Esta articulación tiene dos movimientos en el plano sagital, la flexión dorsal y la flexión plantar o extensión. La flexión dorsal acerca la cara dorsal del pie a la pierna y la extensión o flexión plantar aleja la cara dorsal de la pierna. La flexión dorsal se detiene por el encuentro de las estructuras óseas, pero sobre todo por la tonicidad del tríceps sural. La flexión plantar se detiene por el encuentro de las estructuras óseas y por la tonicidad del tibial anterior. La polea astragalina es más ancha por delante y más estrecha por detrás. Esta conformación anatómica hace que en la flexión dorsal el maleolo lateral se aparte, quedando la articulación más protegida, más encastrada, y en la flexión plantar se cierra. Curiosamente, es la posición en la que se producen los esguinces de tobillo. La marcha se resume en una pérdida de equilibrio constantemente recuperado. Previamente a la fase de contacto, la articulación del tobillo realiza una flexión dorsal, despegando la punta del pie del suelo, que viene activada por los músculos flexores tibiales, especialmente el tibial anterior. En el momento de contacto, el pie se sitúa en ligera inversión y contacta por su parte posterior y externa. En su fase de apoyo trabaja de forma secuencial, de detrás hacia adelante y de fuera hacia adentro, para abandonar el suelo por su parte anterior e interna. La flexión dorsal del tobillo provoca el ascenso del peroné, rotación interna y separación respecto a la tibia. En la fase de apoyo, cuando el cuerpo pierde el equilibrio hacia adelante, la flexión de la articulación del tobillo provoca la tensión de la musculatura del tríceps sural, que se contrae excéntricamente para frenar la traslación de la tibia hacia adelante. Y la musculatura tibial frena la traslación lateral de la tibia. En la fase de impulso se produce una flexión plantar del tobillo por medio de la contracción concéntrica del tríceps sural y el descenso del peroné, la rotación externa y aproximación con respecto a la tibia. En la fisiología dinámica del pie, en cadena cinética cerrada, o sea, en apoyo en el suelo, es indispensable asociar los movimientos pasivos de la articulación metatarsofalangica, el primer dedo, el pie, con los movimientos dinámicos de la articulación tibiotarsiana, el tobillo. Respecto al impulso, el último apoyo en el suelo es el de la cabeza del primer metatarsiano. En la flexión plantar, en el impulso, la tibiotarsiana abre y la metatarsofalangica se cierra. Las dos articulaciones están ligadas, no se pueden disociar. Si la articulación metatarsofalangica no puede cerrarse por una alteración en el primer dedo, ya sea por un juanete o por un dedo rígido, la tibiotarsiana no puede abrirse, con lo cual el impulso se efectuará implicando los metatarsianos centrales. El segundo metatarsiano es una palanca, no es nada flexible, que acompaña al primer metatarsiano. Y el tercer metatarsiano no es una pieza de impulsión. Se podrán generar tiempos de trabajo excesivos con las consiguientes sobrecargas en estos metatarsianos y alteraciones en la mecánica muscular del tríceps sural por trabajar sin las amplitudes correctas.
A todo esto se añade la orientación y la función de un músculo particular. El ser humano tiene una característica en bipedestación, que tiene un desequilibrio permanente anterior. Y el músculo hipersolicitado en este desequilibrio anterior es el músculo sóleo. De la misma forma que el uso de tacones hace que trabaje siempre en acortamiento, y nuestras posiciones de descanso, que se caracterizan por la posición permanente de los pies en extensión, pone en tensión dicho músculo. Es un músculo tónico extensor cuya orientación es oblicua hacia abajo y hacia adentro, y que como punto fijo obviamente es su inserción en el tendón de Aquiles. Su punto móvil en su inserción superior en la cara posterior y borde lateral de la cabeza del peroné, y tercio medio y posterior de la tibia. Como todos los músculos tónicos, sus inserciones se estiran permanentemente, colocando la tibia en rotación externa. La tensión del sóleo limita la flexión dorsal del tobillo, que a su vez, esta limita la traslación de la tibia hacia adelante en el desarrollo del paso. Y para compensar esa insuficiencia, la persona realiza una basculación interna del pie, produciéndose un valgo de retropié por una inversión de la tensión del sóleo sobre el calcáneo. Si realizamos la pregunta de cuántas veces has ido al fisioterapeuta, osteópata o masajista a tratarte el pie, seguramente la respuesta se reduce a cuando me dolía. Todos nos hemos tratado en alguna ocasión de estructuras musculares como el cuádriceps, isquiotibiales, gemelos, sóleo, pero rara vez nos hemos ido a tratar el tobillo o el pie sin padecer sintomatología alguna, tan solo con el objetivo de mejorar la mecánica del tobillo y del pie para que el resto de articulaciones funcione de manera óptima, debido a que el pie, el tobillo en su conjunto, es una estructura en carga, en un deporte de carga, en una actividad en la que primero contacta con el suelo y la que recibe el impacto. Por lo tanto, será fundamental que el pie y el tobillo sean estructuras lo más flexibles posible dentro de los límites fisiológicos para distribuir las fuerzas de manera más óptima. El trabajo de movilidad articular y flexibilidad de la articulación del tobillo y el pie es fundamental para que el resto de estructuras, tanto musculares como óseas de toda la extremidad inferior, funcione correctamente, incluso a nivel de la columna lumbar. Para ello vamos a realizar un ejercicio que determina la relación directa entre el tejido conjuntivo de la planta del pie, la fascia plantar, con el resto de musculatura posterior de la extremidad inferior. Tan solo en 2 minutos. Sin realizar ningún tipo de estiramiento ni movimiento previo, le pedimos a la persona que realice una flexión de la cabeza y que redondee la columna como si quisiera llegar a la punta de los pies. Todo ello con las rodillas en extensión. Aproximamos los dedos de las manos hacia las tibias y marcamos el alcance de la flexión en la pierna más corta o en ambas piernas. Le pedimos a la persona que presione una pelota con el pie durante aproximadamente 2 minutos. El pie corresponde a la extremidad inferior más acortada. Todo ello durante 2 minutos con presión de talón, medio pie, antepié. Al finalizar, le volvemos a pedir que realice la misma flexión y marcamos el alcance de la misma. Comprobaremos que hay una notable diferencia en cuanto a la flexibilidad respecto al ejercicio anterior. Ello quiere decir que la presión en la fascia, ese automasaje, esa movilidad en el tejido conjuntivo, tiene una alta influencia en la musculatura posterior de las extremidades inferiores. Tan solo en 2 minutos. Para trabajar de manera activa y personal la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones del tobillo y el pie, existen una serie de ejercicios muy sencillos que podemos realizar tanto al principio como al final de la actividad física o el ejercicio físico,
o incluso como un tratamiento para mejorar la mecánica de estas estructuras.